Audiomúsica toca tu imaginación. Fantástico, desde los estudios de audio música para el Mostrador TV, estamos aquí junto a un grande, aquí en Toca tu Imaginación para todos ustedes con un invitado de lujo. Bueno, yo soy Joe Vasconcelos y tengo el gusto de presentarles a Claudio Parra. ¿Qué tal, Gracias. Joe? Gracias. Muchas gracias por la invitación a tocar música y a conversar. Qué maravilla, vamos para eso. Gracias, Claudio. Toca tu imaginación. Cuando ustedes empezaron como Jaivas, ¿tú fuiste el pianista porque tú ya venías estudiando piano? Así es, claro. De los hermanos, tú eras el que, o los tres estudiaban. ¿Cómo? Sí, mira, bueno, la cosa es una historia familiar. Empieza, los tres hermanos, Gabriel, Eduardo y yo, nos conocemos de siempre, por supuesto, y Gato y Mario son amigos de infancia, amigos, compañeros de colegio, compañeros de curso. Y la cosa musical, en la casa nuestra, la casa de los hermanos Parra, había un piano, siempre hubo un piano, vivíamos una familia grande, numerosa, porque vivíamos en la casa con nuestros abuelos y las hermanas de mi mamá, porque mi mamá tenía casi puras hermanas, y entonces todas eran como nuestras madres también. Y había una de ellas, una tía que se preocupó mucho de nosotros, la hermana gemela de mi mamá, que era una segunda mamá que teníamos, y ella nos puso un profesor de piano, se lo puso a Eduardo en realidad, que era el mayor. Eduardo tenía 10 años, yo tenía 8 años y yo, de puro mono, quise también estudiar piano. Y ahí empezamos a estudiar piano los dos, con una profesora particular en Valparaíso. En Viña del Mar, vivíamos en Valparaíso, estaba esta profesora. Y esos son los inicios de los estudios de piano mío. Después ya ingresé aquí al Conservatorio Nacional, al Conservatorio de la Universidad de Chile, en la Facultad de Arte, con la profesora Cristina Herrera. Sí. Oye, cuéntame una cosa, y lógicamente me imagino que ustedes estudiaban partitura, estudiaban los clásicos que había que estudiar, y ¿cómo empezó el bichito? Es que ¿Quién les movió las bases? ¿Quién fue el que les movió las bases? Es que yo creo que el medio en que uno vive, en ese tiempo en la radio se escuchaba mucha música latinoamericana, o sea, uno escuchaba valses peruanos, tango, música paraguaya, venezolana, se escuchaba mucha música. Yo creo que eso está en nosotros, en nuestro inconsciente. Claro. Después todas las influencias que uno tiene, por el lado de Gato, su padre era guitarrista, tocaba guitarra, un guitarrista aficionado, y le gustaba el folclore argentino, especialmente era un admirador de Atahualpa Yupanqui, entonces ya conocíamos desde muy pequeño toda esta otra influencia que venía desde Argentina, y él también, a él le gustaba Beethoven, y escuchaba las sinfonías de Beethoven, y nosotros también las escuchábamos desde niños también. Después el cuñado de Gato, el marido de su hermana, era un melómano del jazz, y tenía una colección de discos de jazz de todas las épocas, todas las tendencias, también otro lado, otra influencia por ese lado. Había donde alimentarse. Claro. Y después siempre hubo una inquietud
por las cosas nuevas, por las nuevas tendencias. Y por ahí conocimos a Stravinsky, la cosa de la primavera, por ejemplo, claro, eso nos dio vuelta la cabeza. Y después otros compositores, empezamos a conocer otros compositores latinoamericanos, así, Villalobos, Héctor Villalobos en Brasil, Ginastera en Argentina, Carlos Chávez en México. Ginastera. Sí, pues Ginastera tiene unas obras maravillosas. Claro, sí. y ahí nos conseguíamos discos y escuchábamos sus obras. Y ahí hay una obra que nos marcó mucho, que es una suite que se llama Estancia, donde al final termina con un malambo, un gran malambo, que es maravilloso. O sea, ya, pues. Escuchemos. Qué bueno, ¿eh? Toca tu imaginación. ¿Cómo fue de esas primeras clases de piano y todo eso? ¿Cómo llegaron a grabar? ¿Cómo partieron? ¿Partieron por la locura o eran más comportados? ¿Y cómo llegaron a grabar? ¿Cómo fue ese proceso? No, bueno, la historia es larga, porque lo primero que hicimos cuando nos formamos como grupo fue amenizando fiestas. Fue de esa manera, porque nosotros tocábamos en nuestra casa para nuestras propias fiestas y de repente nos invitan para un aniversario del Liceo Guillermo Rivera, donde nosotros todos estudiábamos en Viña, en el Teatro Municipal. Armamos un grupo, ahí estábamos los 5, que después fuimos el grupo, más un montón de amigos más. Y entre todos nos subimos al escenario para tocar un tema para este aniversario del Liceo. Y ese tema fue Sueña. El tema Sueña, que lo había popularizado Luis Dimas en ese tiempo. Y bueno, teníamos entre 15 y 17 años en ese momento. Y empezamos tocamos este tema y nos gustó la idea de esto de subirse a un escenario, la adrenalina, de estar frente a un público. Y ese día nosotros lo consideramos que es el día del nacimiento del grupo, cuando nacimos. Y después vienen amigos nuestros que estaban en la universidad, nos invitaban a su fiesta y nosotros tocábamos música para que la gente bailara. Y así nos hicimos como un grupo profesional de baile. Bueno, pero nosotros en nuestra la inquietud musical, como lo que el haber conocido la música que escuchábamos recién de Ginastera, había en nosotros otro interés más profundo, donde había la creatividad estaba fluyendo, pero no justamente por esta orquesta de baile donde tocábamos temas más bien como la pega. Claro. O sea, lo tomamos como un hobby, después era trabajo porque ganábamos unos pesos con eso, pero la cosa en la casa nosotros seguíamos haciendo esta otra música. Una música que improvisábamos y ahí fluía todo no sé, Ginastera, Stravinsky. Oye, en el camino siempre hubieron como compositores que fueron muy, muy importantes en todo el proceso de la locura, de la volada, de que eran como esos compositores que uno sentía que un oasis, es como eso. Justo. Uno de esos compositores creo que fue Béla Bartók. Justamente. A mí, yo lo conocí estudiando piano. Ahí, porque él creó un pianismo diferente del siglo XX. Exacto. Entonces, los pianistas todos los que estudiamos piano, pasamos por Béla Bartók. Tenemos la posibilidad de conocerlo. Yo cuando lo conocí, inmediatamente fue un declic así. Y hasta el día de hoy. Claro. La rítmica, el hecho de basarse en el folclore de su país, de Hungría, de Rumania, de ese lado de Europa, él se basaba. Y eso a mí personalmente me motivó y me ayudó a formar el pianismo que ¿Escuchemos algo? Ya, pues. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, hay una obra así clásica de él que es El Alegro Bárbaro. Para Bárbaro. Eso, vamos a escuchar el Bárbaro. A ver.
imaginación. ¿Cómo era enfrentar el rock and roll de aquel momento sin la tecnología de hoy día y seguramente con un piano crudo, con poco micrófono? ¿Cómo me imagino que desarrollaste técnicas, buscaste? Cuéntame un poco de eso. Claro, bueno, los conciertos que se hacían cuando nosotros empezábamos, estoy hablando del año 69, 70, primero hubo que inventar lugares donde tocar, porque nació la idea de hacer conciertos, de tocar en vivo, qué sé yo, en las calles, en los parques. Y sí, bueno, ahí viene Piedra Roja y todo. Yeah. Fue más sueño, todo era más sueño que lo que se obtenía finalmente musicalmente. Entonces los conciertos, cuando nos conseguíamos un teatro, íbamos a este lugar y todos llevábamos nuestros equipos. El guitarrista tenía su amplificador, el bajista también su amplificador, si había un teclado, llegaba con un equipo. Y arrendábamos un equipo. En ese tiempo no habían los equipos de sonido que hay ahora, habían equipos, lo que se podía conseguir eran esos amplificadores que habían para las concentraciones callejeras, con esa bocina. Claro. Y entonces teníamos esos equipos, 2 o 3 micrófonos que se usaban principalmente para la voz nomás. Claro. Todo lo demás sonaba solo. Bueno, y el piano, ahí nos conseguíamos un piano como se podía. O sea, generalmente eran pianos verticales, que alguien nos prestaba en algún lugar cercano, o un piano de cola, cuando teníamos suerte que aparecía un piano de cola y llegábamos con un piano de cola, pero el piano no tenía amplificación propia. Entonces había que acercarle uno de estos micrófonos que agarraba lo que podía nomás, claro, y lo otro era tocar fuerte nomás, tocar para que sonara, o sea, para que se escuchara algo. Entonces yo creo que de ahí viene un poco de esa técnica que tengo yo de hacer las melodías a 2 octavas, si se podía. Fantástico. Claro, había que tocar fuerte, o sea, para que se lograra escuchar. Entonces, yo creo que ahí fui formando la técnica, o sea, más que la técnica y también el pianismo personal que tengo. Y cuéntame una cosa, ¿y eso eras tú o era la banda? ¿Tú le mostrabas a la banda y compartían esa? Es que mira, el trabajo que hacíamos en ese tiempo era principalmente improvisación cuando empezábamos. Entonces, cada uno se volaba en su instrumento y afloraba el inconsciente, todo lo que había absorbido cada uno a través de la vida. ¿Por qué no me muéstrame por favor, así, imagínate que siéntate al piano y empieza a tirar unos dedos, imagínate que vamos a desarrollar una idea o que estáis con la banda. Muéstrame alguna cosita. Tire los dedos. Yo me voy a quedar calladito. Sí.
Bueno, y desde los estudios de audiomúsica para el Mostrador TV, esto fue Toca tu imaginación, con un invitado maravilloso, maestro Claudio Parra. Muchas gracias. Yo soy Joe Vasconcelos, un servidor, y nos vemos la próxima. Chao, yo. Chao.